Muy buenas tardes a quienes se están uniendo a esta transmisión. Estamos dando inicio al webinar organizado por el Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado, MICARE, para dar a conocer los resultados del proyecto Geografía de los Cuidados de Personas Mayores Dependientes en Chile, análisis espacial de necesidades y proveedores de cuidado. Les recordamos que este webinar está siendo grabado y que estará disponible en nuestro canal de YouTube MICARE-Chile. Al final de la presentación tendremos un espacio de preguntas, así es que si tienen dudas, por favor escríbanos en el chat. La presentación de hoy estará a cargo de las investigadoras de MICARE, Beatriz Fernández y Bárbara Flores, autoras del estudio realizado a partir del acceso a la plataforma Registro de Información Social RIS del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile. Los dejo con Beatriz Fernández y Bárbara Flores. Hola, buenos días ya, bueno, ya buenas tardes a todas y todas. Estamos muy contentas por estar este día con Bárbara. Primero que todo, esperamos que estén todos bien con este día que ha sido un poco contingente con el clima, así que agradecidos en el fondo de acompañar. Como bien introdujo Ana, la idea de este webinar es presentarles unos avances de nuestro proyecto RIS, que se focaliza en el tema de geografía de los cuidados. Este es un estudio colaborativo en que estamos junto a mi colega Bárbara Flores trabajando ya varios meses y también han participado como asistente de investigación Bárbara Mateluna y Carolina Cornejo. En términos de la estructura, esperamos en el fondo tener o mostrarles en el fondo 5 como grandes etapas en el fondo en esta presentación. Queremos partir un poco mencionando qué es el proyecto RIS Investigación. Quizás alguno de ustedes está familiarizado, pero de todas maneras, para aquellos que no, queremos hacer una pequeña como introducción de en qué consiste este proyecto, cuáles son los alcances y en el fondo si alguien se motiva a lo mejor a postular, también dejarlos ahí invitados, invitadas. Luego vamos a ver un apartado de nuestro proyecto, contarles un poquito cuál es el marco general y cuáles son las metodologías y objetivos que finalmente nos hemos planteado, para finalmente pasar al apartado que yo creo que es lo más interesante de esta tarde, de algunos resultados preliminares, que es un poco lo que queremos hoy día mostrarles para cerrar con algunas reflexiones. Ahora, partamos entonces con lo primero que les había señalado, que es mostrarles de manera bien simple lo que es el RIS Investigación, ¿ya? Este es un proyecto que está amparado dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Ellos son finalmente quienes ejecutan la posibilidad de acceder a distintos registros administrativos, es decir, a información social relevante finalmente para las políticas públicas y la ponen a disposición finalmente de las universidades para que distintos investigadores e investigadoras puedan utilizar estos datos, que son datos a nivel poblacionales, son datos que finalmente están anclados en información tan rica como el registro social de hogares, informaciones sobre registro civil, o sea, todos los datos que el ministerio y el gobierno tiene sobre la población chilena, lo pone a disposición de los investigadores e investigadoras para contribuir finalmente a generar evidencia empírica que aporte a las políticas públicas y a los tomadores de decisión. En términos operativos, el RIS de investigación consiste en postular a una solicitud con un proyecto de un tema que, como les señalo, es importante para el gobierno en relación a la elaboración de políticas públicas o temáticas que son relevantes finalmente para el Estado. Y hay una postulación que se hace cada semestre, o sea, se hacen 2 veces al año. Ahora, vamos a nuestro proyecto. En términos bien simples, nuestro proyecto está anclado en la temática del envejecimiento poblacional. Yo creo que ya no es novedad, todos más o menos saben que Chile es un país que está viviendo un envejecimiento avanzado de la población y eso finalmente se ve reflejado en que tanto el número absoluto de personas de 60 años y más, como también el número en términos porcentuales de la población se ha ido incrementando. Ustedes pueden ver aquí un resumen de datos que procesó el Instituto Nacional de Estadística y pueden ver el cambio desde 1990 a la proyección hacia el 2050.
Hoy día, en promedio, estamos hablando de cerca de un 18% de población mayor. Algunos datos más actuales hablan de un 20%, o sea, 1 de cada 5 chilenos es persona mayor. Y no solamente ha habido un aumento, ¿no es cierto?, de este grupo etario, sino que también hay un fenómeno bien interesante que tiene que ver con que la gente además está viviendo más años, que tiene que ver con un aumento en la esperanza de vida, que hoy día bordea los 82 años. Otro elemento también interesante tiene relación con el envejecimiento de la vejez, que es básicamente con que hoy día en la proporción de personas de 80 años y más también se ha ido incrementando, lo cual un poco es el contexto del proyecto que nosotros estamos realizando. O sea, tenemos un país envejecido, no queremos acá desconocer que las personas mayores en una gran proporción son independientes, son autónomos, son personas que aportan, pero el hecho que tengamos personas que viven sobre los 80 años y más va vinculado finalmente al desafío de la dependencia y a los cuidados de largo plazo, y es un poco ese el foco de nuestro proyecto. Muchas gracias, Bea. Buenas tardes. Yo soy Bárbara Flores y les voy a seguir comentando respecto a nuestro proyecto y algunos detalles. Nosotras cuando postulamos al acceso a los datos RIS, nos propusimos como objetivo realizar un análisis territorial. Quisimos ver dónde estaba la demanda, pero también la oferta de cuidados de personas mayores en situación de dependencia en Chile. Y lo bueno de estos datos es que nos permitía ver y que nos permite ver el cambio también a través del tiempo, identificando áreas geográficas específicas donde pueden existir brechas de acceso a instituciones de cuidados formales. Y también analizar factores asociados al bienestar de las personas mayores, pero las personas que también residen con estas personas en el hogar. Entonces, con Bea postulamos el segundo semestre del año 2022 y nuestro convenio lo firmamos en julio de 2023, lo que nos da acceso a estos datos y a esta plataforma hasta octubre de este año. Así que hemos estado ya desde el año pasado trabajando con los datos. Básicamente, de manera muy específica, lo que estamos haciendo es tratar de alcanzar los siguientes objetivos específicos. Primero, identificar demanda por cuidado a través del tiempo, y esto significa identificar a las personas mayores de 60 años que estén en situación de dependencia, con información del Registro Social de Hogares, que tenemos información desde el año 2016 hasta el 2022, y vamos a explicar que esto lo hacemos a nivel barrial, a nivel de unidades vecinales. También quisimos identificar la oferta de cuidados, esto también a través del tiempo, primero de instituciones públicas y privadas que puedan proveer servicios de salud o servicios de cuidado y rehabilitación, y también personas que cuidan en el hogar. Vamos a ver más adelante que uno de los desafíos con los datos es que no podemos identificar directamente a quién cuida, pero sí a las personas que residen en el hogar. Con esta información, de manera muy geográficamente y territorial, con análisis espaciales, vamos a construir estadísticas que nos permitan ver distancias entre los barrios y distintas instituciones de cuidado u otros servicios asistenciales donde residen personas mayores y en especial personas en situación de dependencia. También identificar necesidades de cuidado, analizando dónde están aquellos territorios donde hay una baja oferta formal de cuidados para distintos radios, 1 kilómetro, 2 kilómetros, etc. Y luego, a nivel de hogares, vamos a mirar los factores asociados a esta dependencia, esta situación de dependencia que puedan experimentar las personas mayores, y también vamos a hacer análisis de bienestar que para distintas variables
como puede ser la situación ocupacional, calidad de la vivienda, situación socioeconómica que pueda experimentar las personas que viven con las personas mayores y también el hogar completo. Ahora, como les contaba Beatriz, estamos en informando resultados preliminares y para esta presentación nos vamos a enfocar en cómo hemos identificado la demanda por cuidados, también cómo hemos identificado la oferta de cuidados y algo de análisis de bienestar. Entonces, para hacer todo esto y alcanzar estos objetivos, nosotros nos estamos basando en las recomendaciones de organizaciones internacionales como el PNUD, que señalan que los estudios, sobre todo de infraestructura de cuidados, se debe analizar a escala barrial, porque si bien tenemos comunas en Chile que pueden ser relativamente homogéneas, sabemos que dentro de ellas también existen necesidades específicas y por lo tanto es importante ir a mirar a una menor escala que región y comuna para analizar necesidades específicas en ciertos barrios. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar a niveles de unidades vecinales, que son similares a las zonas censales del INE, que son conglomerados o conjuntos de manzanas, pero que los estudios urbanos han validado como áreas donde las personas se identifican como su propio barrio. Obviamente esto también lo podemos analizar a nivel de comuna y región, pero nuestro interés es mirar a nivel de barrio qué está ocurriendo con las personas mayores y cómo esto interactúa con la oferta de instituciones de cuidados formales que existen en dichos territorios. Y para eso entonces vamos a hacer un análisis, hacemos análisis cuantitativos, descriptivos, primero para identificar a las personas mayores de 60, vamos a explicar más adelante cómo identificamos los niveles de autovalencia y dependencia, y para luego cruzarlo de manera, con técnicas de uso de datos geográficos, de manera espacial, vamos a cruzarlo con la oferta de cuidado. Y con esto lo extraemos a través de información de libre acceso. Como saben, las instituciones públicas y privadas de salud y también centros que maneja el Servicio Nacional del Adulto Mayor y el Ministerio de Salud dispone de información pública donde está la ubicación geográfica de todas sus instituciones. Y esta es la información que nosotros estamos usando para vincularla con la cartografía de unidades vecinales y la demanda de cuidado. Entonces lo que hacemos es tomar los polígonos, que son estas entidades geográficas de unidades vecinales, y las graduamos para identificar aquellas y visualizar dónde está la mayor demanda de cuidado, dónde están las personas mayores en mayor proporción y según sus niveles de autovalencia, y luego los vinculamos con estas coordenadas geográficas de instituciones de cuidado. Ya les vamos a mostrar entonces los resultados de los mapas que podemos extraer. Y luego hacemos modelos de datos de panel para poder hacer los análisis de bienestar y ver cuáles son las variables que se asocian a distintas variables como la situación ocupacional de las personas que residen con personas mayores, su calidad de la vivienda y entre otras variables relevantes de bienestar. Entonces, hasta ahora, y lo que les vamos a mostrar es que actualmente hemos identificado demanda de cuidado a partir del registro social de hogares, y la oferta de cuidado que tenemos ahora en nuestros mapas es la que proviene del Servicio Nacional del Adulto Mayor, del CENAMA. Vamos a mostrar donde están geográficamente ubicados, localizados los centros ELEAM, de larga estadía para adultos mayores, los centros diurnos del adulto mayor, los CEAM, y el programa de cuidados domiciliarios de CENAMA también. Pero esto no es todo, porque tenemos muchos más datos, nos han provisto de distintas bases de datos que nos van a permitir enriquecer los análisis que ya les hemos mostrado. Tenemos datos del registro civil que podemos cruzar para ver
matrimonios e hijos. También tenemos el Registro Nacional de Discapacidad, cotizantes de licencias médicas, subsidio de incapacidad laboral de la Superintendencia de Salud, también la pensión de sobrevivencia, vejez e invalidez de la Superintendencia de Pensiones, y también para ver qué tipos de apoyo reciben estos hogares por parte del Estado. Tenemos todos los beneficios que reciben en el registro social, de información social. Y también por el lado de las ofertas están todas las instituciones del Ministerio de Salud, que también las tenemos disponibles, pero hasta ahora no las hemos incorporado a los. Bueno, ahora voy a continuar yo mostrándoles algunos resultados preliminares. En específico, vamos a partir mostrándoles algunos estadísticos descriptivos, sobre todo el registro social de hogares, que es la fuente principal de información con lo que estamos trabajando en este primer periodo y que es el centro, ¿no es cierto?, de este webinar, para luego mostrarles un poco datos de demanda y oferta, especialmente con toda esta riqueza cartográfica que hablaba Bárbara, de mostrarles los mapas que hemos ido construyendo y cerrar finalmente un poco con el último objetivo, que es mostrarles también cómo la presencia de una persona mayor y una persona mayor con dependencia en el hogar tiene impacto sobre el resto de los miembros, ¿ya? Que esta idea de empleabilidad y de bienestar. Entonces comencemos con estas estadísticas descriptivas, un poco para que se imaginen el volumen de riqueza que finalmente tiene este proyecto y el RIS Investigación, como les indicaba al comienzo de esta presentación. Aquí ustedes pueden ver la cantidad de observaciones que tenemos disponibles por año, ¿ya? El 2016 el Registro Social de Hogares tenía cerca de 12 millones y algo más, 12.400.000, ¿no es cierto?, observaciones de distintas personas a lo largo de todo el territorio. Y para el 2022, que es nuestro último año que está incorporado en este panel, llegamos a cerca de 15 millones. Es importante también aclarar, como Bárbara mencionó, que nuestro interés es llegar a unidad vecinal o a esta idea de barrio. Entonces, en el registro social de hogares dejamos excluido a cierto número de personas o de ciertos registros, que son casos que no están asignados a ninguna dirección y a ninguna unidad vecinal. O sea, gente que está en el registro, pero que no les podemos asignar una localización geográfica. Entonces, tenemos un poquito menos que lo que es la total de registro, pero de todas maneras, para aquellos que trabajan con estadística o para cualquiera, puede entender que tener datos de casi 15 millones de personas en el país claramente es súper relevante para el tema de los análisis. Ahora, aquí también les mostramos un poco, solo para el 2022, para no entrar en el fondo a todos los años, que es demasiado, pero para que vean también que se cuenta con información a nivel de todas las regiones. Este gráfico se ve un poco quizá desproporcionado porque claramente la mayor concentración de habitantes estamos en la región metropolitana, por eso ahí se escapa cerca de 5.6 millones, pero de todas maneras si uno mira las distintas zonas geográficas hay registros con un número muy relevante de todas las regiones que tenemos a lo largo de todo el país. Y también para que se hagan un panorama más certero de esta idea de nuestra unidad de medición, que son las unidades vecinales, en la tabla que ustedes están viendo, en el fondo presentamos todas las regiones del país, desde Arica y Parinacota hasta Magallanes y la Antártica. En la segunda columna ustedes pueden ver el número de personas que, como les digo, están registradas en el registro social de hogares y que están vinculadas a una unidad vecinal. Y en la última columna ustedes pueden ver el número de unidades vecinales que hay por cada región. Ya lo voy a tratar de simplificar. Nosotros lo que observamos es que para el 2022, por ejemplo, en Arica y Parinacota, hay cerca de 98.000 personas que están registradas en el registro social de hogares y que están distribuidas en 116 unidades vecinales, ¿ya? Y así para todas las distintas regiones de nuestro país. En promedio, para el año 2022, perdón, hay cerca de 6.800 unidades vecinales. Y también es importante que esta cartografía de unidades vecinales varía a través de los años, pero siempre bordea entre los 6.800 y 7.000 unidades vecinales, ¿ya? Entonces, desde el 2016, que es nuestro análisis, hasta el 2022,
van cambiando levemente, pero más o menos bordean ese no. Y lo que les vamos a mostrar ahora tiene que ver con un promedio finalmente por unidad vecinal. O sea, de manera bien simplificada, tomamos el número de personas o específicamente como vamos a mostrar el número de personas mayores dividido por unidades vecinales. Entonces lo que se tienen que imaginar es que los datos que les vamos a empezar a presentar dicen relación con que si yo estoy en una región o después cuando Bárbara muestre los mapas, si estoy quizás en una comuna, cómo se distribuyen en promedio ese número de personas mayores dentro de finalmente estas unidades o barrios que un poco mencionábamos. Entonces, esta es la unidad que estamos en el fondo reportando. Pero previo a ello, también nos parecía interesante con Bárbara explicarles también un poco la variable que estamos trabajando, ¿ya? Como muchos de ustedes saben, y para aquellos que quizás están recién interesados en el tema del cuidado y de la dependencia, en términos generales todavía hay un debate bien abierto de cómo medimos dependencia. ¿Ya? Uno puede tomar distintas posturas, distintas operacionalizaciones. En términos académicos hay obviamente distintas posturas, pero yo les diría que hay una cierta como tendencia, sobre todo en las políticas públicas, a guiarse por la clasificación, la definición de la Organización Mundial de la Salud, que habla que la dependencia se entiende como la incapacidad para la realización de una actividad básica o también instrumental de la vida diaria, y que para poder satisfacer estas actividades se requiere la ayuda de un tercero, o sea, de una tercera persona que me asista para que yo pueda caminar, para que pueda ir al baño o para que pueda a lo mejor salir de la casa, ¿ya? Bajo ese como marco, finalmente el registro social de hogares hace esta operacionalización del concepto de dependencia. Y aquí también hay que aclarar que el registro social de hogares, para aquellos que también lo conocen, es un autorregistro. Es decir, hay una persona dentro del hogar que llena finalmente esta ficha, que antes se conocía como ficha CAS en su época antigua, pero llena información del hogar, pero es un autorreporte. O sea, la gente, no es que haya una persona, un tercero, un encuestador o alguien que en términos generales pregunte esto, sino que la persona es la que evalúa su situación y de las personas con quien corresponde. Y en ese sentido, como ustedes pueden ver a su izquierda o derecha, ya no sé, pero donde dice hacia mi izquierda, aparece, ¿no es cierto?, que el registro social de hogares utiliza la escala de Lawton y Brady y de CAS, que son las escalas más clásicas. Por ejemplo, CAS mide así dependencia, o la encuesta nacional de dependencia de Senama también incorporó esas escalas. Pero añade además, por esta idea de autorreporte, la pregunta sobre la presencia de una condición permanente de salud, que es la que ustedes pueden ver ahí como S1. O sea, incorpora la pregunta si la persona tiene problemas, ¿no es cierto?, permanentes de ceguera, sordera, mudez, dificultad física, mental y psíquica. Y en base a todo este conjunto de preguntas, como pueden ver en el siguiente tabla, hace la clasificación. Entonces, la variable que nosotros estábamos trabajando en términos generales, y ahí hubo varios debates internos si construíamos una variable propia, pero en realidad decidimos optar también por el énfasis en cómo el mismo ministerio trabaja esta variable con la clasificación que ellos tienen. Y por lo tanto, lo que vamos a ver tiene que ver con esta clasificación donde se establece que las personas mayores son autovalentes, son personas que tienen alguna condición de salud permanente, o sea, problemas de ceguera, sordez, las que les acabo de mencionar, pero pueden realizar sin problemas las actividades instrumentales de la vida diaria. Y así después ahí va a quedar grabado este webinar, pueden ustedes revisar, pero ahí se van haciendo los distintos grados de severidad finalmente de dependencia. Y un poco también aclarar que, como ustedes pueden ver ahí, posiblemente también ahí hay ciertos problemas que a lo mejor podemos después al final debatir de sesgo, ¿cierto? O sea, qué cosas nos estamos mirando, no hay preguntas, por supuesto, tan directas de deterioro cognitivo, pero de todas maneras es la forma que se trabaja y es la que nosotros utilizamos para nuestro análisis. Ahora, vamos con los gráficos y de verdad voy a tratar de pasar bien rápido porque yo creo que los mapas quizás son lo más interesante, pero acá, como ustedes les acabamos de indicar, acuérdense que esto está unidad, la unidad de análisis es el promedio por unidad vecinal. Y en este primer gráfico, aquí lo que les estamos mostrando es cómo a lo largo del tiempo han cambiado, en primer lugar, el promedio de personas mayores en unidades vecinales, y vamos a presentar en este caso datos simplemente nacionales por un tema de tiempo.
Entonces, a nivel nacional, ¿cómo ha cambiado un poco en términos de unidad vecinal? ¿Cuántas personas mayores hay en promedio? Y también aquí, ¿cuántas personas mayores necesitan al menos una ayuda o tienen alguna discapacidad? Como ustedes ven de manera bien ilustrativa, claramente la línea azul muestra que, como habíamos visto al inicio de este webinar, que la población mayor efectivamente se va incrementando y el promedio por unidad vecinal en ese sentido también sigue con esa misma tendencia, que hay más personas mayores por barrio. Y luego, en el fondo, ustedes pueden ver estas líneas negras y plomas que quizás por la escala del gráfico no se ven muy bien, pero de todas maneras se ve una cierta tendencia al alza del número de personas mayores que son autodeclaradas con al menos una discapacidad y con tener algún tipo de ayuda. Quizás vuelvo a insistir que por la escala no se ve tanto, pero si tenemos la tabla que acá no se les colocamos, confíen en que efectivamente hay una tendencia al alza. En el siguiente gráfico les mostramos también este promedio por unidad vecinal de personas mayores, pero acá desagregado por esta pregunta que yo les mostraba de condición permanente de salud, ¿cierto? Y lo que uno observa es que la dificultad física es aquella que efectivamente está en mayor presencia por unidad vecinal que las otras, y aquí también hay que hacer quizás una reflexión que nosotros a lo mejor hemos también visto como equipo. Si ustedes se fijan, del año 2020, del 2020, se incrementan casi todas por ejemplo, la ceguera, la dificultad física, y también ahí hay que recordar que acuérdense que el año 2020 fue el año de la pandemia. Y posiblemente, acuérdense que para poder acceder, o sea, no posiblemente, para poder acceder finalmente a distintos beneficios, era necesario que las personas se registraran en este registro social de hogar. Entonces, también ahí hay que tener cuidado de repente con las lecturas, si bien la tendencia sabemos que va en el alza, pero tampoco se puede desconocer que quizá hay un aumento también de registro o quizás hay esta alza que se ve quizás bien pronunciada en el 2020, puede ser consecuencia de que más personas empezaron a reportar situaciones o autodeclaraciones para acceder a los beneficios, ¿ya? Pero de todas maneras, las tendencias igual van en el alza, pero quizás la intensidad como mayor que se ve en ese año, habría que a lo mejor después ahí problematizar el tema de qué pasó con la pandemia. El siguiente gráfico que están viendo ustedes reporta un poco la variable que yo les mencionaba, que se construye en el registro social de hogares para medir esta idea de autovalencia y dependencia. Y como ven, efectivamente, la línea negra es la que muestra un poco la clasificación de dependencia leve, que también va sostenidamente aumentando en términos de presencia de personas mayores en estas unidades vecinales como promedio. Y también ahí hay un aumento, ¿no es cierto?, de la dependencia moderada, y la autovalencia tiene una estructura, como les digo, ahí un poco constante, aunque en el 2020 como que disminuye, o quizás, como les decía, con este efecto de mayor autorreporte, posiblemente por el acceso a beneficios por la pandemia. Y antes de ir a las mapas y darle entonces el pase a mi colega para que hable como de la última elementos que les trajimos para esta tarde, simplemente aquí les mostramos para tratar y no ser tan centralistas. Nuestra idea del proyecto es, por supuesto, mostrar diversidad territorial. Entonces acá también les mostramos este promedio por unidad vecinal de personas mayores y dependencia en las distintas zonas, ¿ya? Entonces ahí pueden ver lo que pasa en el norte, en la zona de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, la zona centro con Coquimbo y Valparaíso. Es importante aclarar acá que si bien estamos utilizando un promedio por unidad vecinal, dado que la población de cada una de estas regiones es distinta, en términos generales no se pueden comparar, porque en el fondo la división, el denominador no es una unidad común, ¿ya? Entonces, pero más o menos si contamos con gente de regiones que nos esté acompañando o que después pueda ver este webinar, para que también ahí pueda tener datos de lo que está pasando en su contexto. En la diapositiva siguiente, entonces también pueden ver el centro sur con las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, y lo que pasa en la zona sur y austral con la Araucanía, los ríos, los lagos, Aysén y Magallanes. Y la última diapositiva de la región metropolitana, entonces voy a simplemente hacer la lectura para que
todos más o menos vayan en la misma línea y puedan leer los gráficos de manera correcta. Entonces, como les indicábamos, acá lo que estamos observando es que para el 2022, en promedio, ¿no es cierto?, en el caso de la región metropolitana, por cada unidad barrial hay 333 personas mayores que son autovalentes, mientras que encontramos en estos barrios en promedio 119 personas con dependencia leve, 35 con dependencia moderada y al menos 13 personas con dependencia severa. Bien, vamos al análisis territorial entonces con los mapas que hemos construido. Como saben, Chile es muy largo, su extensión es muy larga y por lo tanto hemos ido desagregando las regiones para ir por detalle. Por supuesto, en honor al tiempo no podemos mostrar todas las regiones del país, pero hemos seleccionado algunas que nos parecen relevantes a partir del índice de envejecimiento. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a mirar la zona macro norte, vemos que la región de Arica y Parinacota es una de las regiones que tiene los más altos índices de envejecimiento. Hay 90 personas mayores de 60 por cada 100 personas menores de 15 y por lo tanto nos pareció relevante. Estos datos e indicadores de envejecimiento los sacamos del informe de cuidados que publicó el Ministerio de Desarrollo Social y nos da ciertas guías para dónde ir a mirar. Y por ejemplo, en esta región, lo que vemos es que la comuna que tiene mayor índice de envejecimiento es Camarones. Aquí lo que ustedes ven en rojo son en la proporción que tiene cada unidad vecinal de personas mayores. Entonces, las unidades vecinales más claritas son barrios que tienen una menor proporción de adultos mayores, menos del 15%, y después, en la medida que el rojo se va poniendo más intenso, aumentando el porcentaje de personas mayores que residen en ese barrio. Entonces las más rojas representan zonas y barrios donde más del 41% de la población corresponde a personas mayores. Y entonces tenemos las delimitaciones de las unidades vecinales más según su porcentaje de personas mayores. Y además lo que tenemos acá es la geolocalización de los CEDIAM, los centros diurnos del adulto mayor, los de larga estadía del CENAMA y el programa de cuidados domiciliarios del CENAMA. Entonces, obviamente por la escala del gráfico no es posible ver, pero aquí si vemos en Arica, en la zona urbana de Arica, están estos puntos de oferta del CENAMA que tienen el territorio. Y lo que quisiéramos destacar acá es que cuando uno mira el informe y este índice de envejecimiento por comuna, el informe dice que Camarones, y de hecho se puede ver con los colores rojos, Camarones es la comuna de esta región que tiene el mayor índice de envejecimiento. Sin embargo, vemos que al menos CENAMA y estos programas que estamos mirando no tiene presencia en ese territorio. Lo que nos parece relevante entonces de ir identificando, y era nuestro objetivo ir identificando estos territorios. Lo mismo ocurre en Putre y en General Lagos, donde hay barrios donde existe un alto porcentaje de personas mayores, pero que no vemos oferta de CENAMA. Obviamente hay que matizar porque tenemos que incluir en las siguientes etapas de este proyecto toda la oferta del Ministerio de Salud y por lo tanto vamos a ir complementando estos mapas. Y para que vean después, tenemos un zoom a la comuna de Arica, a la parte más urbana, y entonces podemos ver dónde están ubicados los ELIAM y los centros de cuidado diarios, pero aún así existen zonas más en rojo que vemos que están un poco más distantes a estas zonas más urbanas donde se concentra esta oferta de cuidado más formal.
La siguiente región que queríamos destacar es la región de Coquimbo. Tiene un índice de envejecimiento de 103, y aquí en este caso también vemos la graduación respecto a su población de personas mayores, y según este informe de cuidados tenemos que la comuna de Río Hurtado, que está acá, al centro, es la comuna que tiene el mayor índice de envejecimiento en esta región de Coquimbo. Y cuando miramos los puntos, la localización de los programas de Senama, vemos que esta comuna no incluye estos programas, sino que estos están localizados en Ovalle, en Andacollo y por supuesto en Coquimbo y La Serena. Entonces también nos interesa aquí, por ejemplo, destacar algunas otras comunas que si bien son más rurales, tenemos Montepatria, con Barbalá, Punitaqui, que también tienen un importante porcentaje de personas mayores, pero que no observamos eh, oferta de Sename. Haciendo un zoom a Coquimbo y La Serena, también vemos que estos centros de cuidado están localizados más en las zonas urbanas, más cerca hacia la costa, y principalmente son centros de larga estadía para el adulto mayor. Otra región que es importante analizar es la región de Valparaíso. Esta es la región que tiene el mayor índice de envejecimiento del país, con 129 personas mayores cada 100 personas menores de 15 años. Y entonces acá lo que vemos es que existen ofertas de cuidados. Ya voy a hacer un zoom en Valparaíso, pero en Valparaíso la comuna que mayor envejecimiento tiene es acá en el Tabo, el litoral central, estas comunas más de la costa, y también vemos que en este caso sí podemos ver ofertas por parte de Senama. Hacemos el zoom a Valparaíso, también les vamos en los centros más urbanos, Viña del Mar, Villa Alemana, Quillota, Calera, tienen, tienen estos centros de cuidado, pero parece también que más hacia el interior pudiera necesitarse también algo más de oferta. Yendo un poco más al centro-sur, en la región del Biobío también tiene un alto índice de envejecimiento. Aquí la comuna que tiene mayor índice de envejecimiento es Quilaco, que está acá abajo, al lado de Alto Biobío. Fíjense que la mayoría de los barrios está en rojo, mostrando una importante proporción de personas mayores, y no notamos programas de el Senama. Estos están más concentrados acá en la parte de la capital regional, que voy a hacer el zoom a Concepción. Y como ven, aquí también vemos algunos hacia Talcahuano, algunos centros diurnos, y en Concepción algunos centros de larga estadía. Aquí es importante destacar, y es uno de los desafíos que tenemos y estamos revisando, es que la cartografía no nos permite, en algunas comunas no nos permite desagregar por barrio, y por lo tanto estamos ahí trabajando con esta dificultad y haciendo algunos chequeos, y es por esto que San Pedro de la Paz, por ejemplo, no la hemos podido pintar según su proporción de personas mayores. Pero de todas maneras nos da una idea de dónde se concentra la oferta frente a otras zonas que son un poco más rurales, donde hay menos oferta formal de cuidado. Y yéndonos al extremo sur, en la región de Magallanes, lo que vemos es que también tiene un alto índice de envejecimiento, donde la comuna que mayor envejecimiento, este índice es mayor, es Laguna Blanca, por acá, y observamos algo de oferta de centros ELIAM, y en porvenir la presencia del programa de cuidados domiciliarios. La mayor parte de la oferta de estos centros de cuidados formales están en Punta Arenas, aquí hice el zoom, y se encuentran en las zonas urbanas y corresponden exclusivamente a centros de larga estadía.
Para finalizar, mostrarles cómo se ve la región metropolitana. Aquí lo que observamos son nuevamente comunas más en rojo, son los barrios donde se concentran las personas mayores, como este mapa nos muestra, eh, y es consistente con el informe de cuidados. Es Providencia, la comuna que tiene el mayor índice de envejecimiento, pero vemos que hacia el sector oriente están también barrios con una alta presencia de personas mayores. Ahora es importante señalar, y es algo que hemos discutido con el equipo, con Bea, que aquí vemos una concentración de estos puntitos amarillos que son los centros de larga estadía, y que lo que tenemos pendiente por hacer es desagregar por dependencia, es decir, por centros que son públicos, por centros que son privados, que tienen o no fines de lucro. Si bien de conocimiento, existe una diversidad también de estos centros de larga estadía para las personas mayores, y por lo tanto hay un factor socioeconómico que puede ser relevante, y que aquí lo observamos con esta alta concentración hacia las comunas de mayores ingresos, como es Vitacura, Las Condes, La Reina, Providencia y Ñuñoa. Y entonces, en contraste, quizás vemos comunas más periféricas que, si bien tienen una menor proporción de personas mayores, de todas maneras existen necesidades de cuidado que se pudieran tratar de compensar con una mayor presencia de instituciones formales. Eso, y entonces, eso con respecto a los mapas. Por supuesto hemos mapeado todas las comunas del país, y esto era solo una ilustración, y estamos trabajando para ir puliendo y precisando estos mapas, pero nos parecía muy interesante poder mostrar esta etapa en la que vamos. Y para finalizar nuestros análisis y los resultados que queremos mostrarles en esta tarde, están este análisis de bienestar. Como les decía, queremos mirar, porque lo que ocurre es que sabemos que en muchos territorios no existe una fuerte presencia de cuidados formales, como instituciones públicas o privadas que pueden proveer cuidados, y por lo tanto ocurre que la responsabilidad de cuidado recae en las mujeres que viven con estas personas mayores. Eso es un hecho conocido y sabemos que es algo importante a analizar. Y entonces comenzamos a analizar cuál es la probabilidad de que una mujer que vive con una persona mayor esté empleada, esté trabajando. Esto tomamos los datos del año 2022, y lo que hicimos fue estimar un modelo que básicamente vemos los factores asociados a la probabilidad de estar trabajando, y nuestra variable de interés es la primera, que es que exista una persona mayor dentro del hogar, pero controlamos también por características individuales de la mujer, como es la edad, los años de escolaridad, variables del hogar como otras mujeres, la existencia de otras mujeres en el hogar, si es que hay menores de 6 años, menores entre 7 y 18 años, el parentesco con el jefe de hogar, y si es que es una región, reside en la región metropolitana versus otra, y la calificación socioeconómica, donde aquí tenemos la categoría de mayor vulnerabilidad como categoría A. Entonces, este gráfico lo que nos muestra son qué tan relevantes son estas variables para explicar la empleabilidad de las mujeres. Y con la línea roja vemos la diferencia que hace si es que una variable se relaciona de manera positiva o de manera negativa hacia la izquierda con la probabilidad de estar trabajando. Entonces, lo primero que queremos destacar acá es que las mujeres que viven en un hogar donde existe una persona mayor, esta persona mayor aumentaría la probabilidad de estar trabajando a esta mujer. Y esto coincide con algunas teorías de cuidado, donde esta persona mayor podría contribuir a ciertas labores de cuidado y trabajo doméstico en el hogar, y por lo tanto esa mujer en edad de trabajar podría salir del hogar a trabajar.
Vemos, por ejemplo, que años de escolaridad también aumentaría la probabilidad de trabajar. Otras mujeres en el hogar no nos resultó estadísticamente significativo, los menores tampoco, pero cuando vemos, por ejemplo, la relación con el jefe de hogar, vemos que si es que es pareja, si es que es hijo o es otro parentesco con el jefe de hogar, tienen menor probabilidad que el jefe de hogar, por supuesto, de estar trabajando. Mujeres en la región metropolitana tienen una mayor probabilidad de estar trabajando y personas de mayor nivel socioeconómico tienen mayor probabilidad de estar trabajando respecto a personas de menor calificación socioeconómica. Y ahora hicimos este mismo ejercicio, pero dijimos, bueno, tenemos que mirar entonces la situación de dependencia de estas personas. Y nos resultaron estos coeficientes que sí, son muy interesantes de observar. Aquí lo que hicimos fue desagregar. Entonces tenemos el coeficiente asociado a vivir con personas que no tienen condiciones de salud, si es que se considera autovalente o si tiene algún tipo de dependencia leve, moderada, severa. Y lo que vemos acá es que fíjense que cuando una mujer reside con una persona mayor que no tiene condiciones de salud o es autovalente, su probabilidad de estar trabajando aumentaría. Versus, aquí cuando vemos que se incrementa el nivel de dependencia, la probabilidad de estar trabajando disminuye y estos coeficientes se vuelven negativos. Afectaría negativamente la probabilidad de trabajar y obviamente esto va en línea con lo que esperábamos. Nuestra hipótesis que por supuesto una persona mayor que tiene mayores niveles de dependencia requiere de más cuidado y por lo tanto las mujeres eh, asumen esas responsabilidades de cuidado en el hogar. Y los otros coeficientes son similares, escolaridad aumentaría la probabilidad, los niños no nos han dado coeficientes significativos. Y respecto al jefe de hogar, el jefe de hogar siempre va a tener mayor probabilidad que las otras personas en el hogar de trabajar. Y también vemos que en la región metropolitana hay mayor probabilidad de estar empleado y también cuando hay mayor nivel socioeconómico. Así que bueno, datos muy interesantes y resultados para seguir explorando. Vean. Sí, en honor al tiempo, vamos rápidamente entonces a las reflexiones finales. Bueno, primero, como equipo, en realidad queremos relevar la importancia de iniciativas como el RIS Investigaciones, o sea, como investigadoras, tener la posibilidad efectivamente de trabajar con estos datos administrativos que nos permiten caracterizar de manera completa finalmente lo que está pasando con la población, en este caso de personas mayores y de los hogares donde residen es fundamental para también pensar en esta sinergia que finalmente tiene la academia con los tomadores de decisiones. O sea, uno como investigadora tiene como este interés genuino, ¿no es cierto?, de siempre generar evidencia, pero que tenga ojalá un eco y un correlato en quienes finalmente están mirando finalmente hacia dónde dirigir las distintas políticas y programas. Entonces, en ese sentido, este proyecto que finalmente hemos estado desarrollando para nosotros es muy valioso, no solamente desde el punto de vista como de intelectual y académico, que uno siempre está interesado en tener más datos y establecer mayores conclusiones, como casi para escribir el paper, que es como un poco donde nos movemos en la academia, sino más bien es muy enriquecedor porque va muy en línea con uno de los ejes fundamentales del gobierno actual. Como todos ustedes saben, la semana pasada se promulgó el proyecto de ley que crea el Sistema Integral de Apoyos y Cuidados. Y ahí también es fundamental el rol que tenemos directamente con las personas del Ministerio de Salud Social, donde continuamente hay feedback, donde también en lo que nosotros hemos estado realizando, ellos también te van estableciendo recomendaciones, cosas que ellos quieren mirar. Entonces, esa riqueza de saber que lo que está haciendo va a tener un impacto finalmente en lo que se está pensando en el ministerio, es un plus que finalmente yo creo que tanto Bárbara y yo hemos estado muy agradecidas de esta posibilidad.
sobre todo también pensando en la importancia de lo territorial frente al desafío de implementar el derecho al cuidado. O sea, como se vio un poco en estos resultados preliminares, efectivamente, si bien todavía hay muchas cosas que tenemos que afinar, es claro esta desigualdad en la distribución del cuidado formal, no solamente de lo que ofrece la oferta pública, sino también en cómo los propios privados, por ejemplo, en los establecimientos de larga estadía, se concentran en ciertas unidades vecinales versus otras donde efectivamente se carece finalmente de un dispositivo que ayuda a tener una organización del cuidado mucho más equilibrada y que no sea finalmente las mujeres la única, ¿no es cierto?, responsable de tocar cuidado. Otro elemento que también para el cierre creo que es importante a lo mejor realizar es que lo práctico, si bien llevamos muchos meses, en el fondo se supone que nosotros terminamos en octubre, ha habido muchos desafíos para homologar las bases de datos. Para aquellos que han trabajado con bases de datos siempre es un tema limpiarlas, pero acá el desafío es que estamos trabajando con millones de observaciones y ese proceso en realidad yo creo que en nuestra cabeza y en nuestro carta pensamos que no íbamos a demorar menos y en la práctica ha sido mucho tiempo de limpieza de base de datos, también como les habíamos presentado esta como conceptualización de autovalencia dependencia también nos generó ciertas aprensiones de cómo seguir. También al inicio, como vieron los objetivos que Bárbara les mencionó, queríamos identificar personas cuidadoras. En la práctica hicimos y conversamos la posibilidad de acceder al registro de cuidadores que además se había lanzado más o menos en esta época, pero como es un registro nuevo, efectivamente todavía no es disponible. Entonces, nosotros no podemos tener acceso básicamente a ese registro y tenemos entonces esta limitación que es un poco, nos estamos acercando al cuidado de personas informales a través de este proxy de que son mujeres las que cuidan. Entonces ahí tenemos también un desafío. Y como Bárbara también les mencionó, está el tema de la unidad vecinal, que para nosotros es un foco súper relevante de cómo mirar la política pública, no solamente a nivel de región o de comuna, sino que pensar en cómo finalmente tú haces mucho más accesible finalmente estos dispositivos en función de las personas mayores y de la dependencia, que es algo que lo que viene, ¿ya? Nosotros los mapas están a nivel solo de personas mayores. Nos falta, por supuesto, hacer el filtro por temas, como les digo, de procesamiento. Tenemos que avanzar hacia hacer la escala por dependencia, pero de todas maneras uno espera que en sectores donde hay alta concentración de personas mayores que viven mucho más tiempo, posiblemente la demanda de dependencia es alta, ¿no es cierto? Y ahí todo el elemento de urbano-rural, de zonas que están alejadas, que además no es tan fácil el tránsito hacia las grandes capitales, es un tema que nos llama la atención y que esperamos que un poco también ayude a lo que se está pensando en cómo finalmente se va a implementar el sistema de cuidado, a cómo avanzar hacia mayor cobertura, entendiendo que tiene que haber gradualidad y tiene que haber, obviamente, también un soporte y que sea sostenible también los recursos. Bueno, muchas gracias Beatriz y Bárbara por la presentación. Vamos a iniciar la sesión de preguntas. María Paz escribe y consulta si se puede obtener información sobre quienes realizan las labores de cuidados formales en CEDIAM, el LEAM y domiciliarios. Los datos están a nivel solo de establecimiento, o sea, las bases de datos que tenemos disponibles efectivamente son bases de datos donde hay datos, o sea, por la redundancia, están a nivel agregado de características generales de LEAM, pero no tenemos información a nivel de individuales de quienes trabajan ahí. Y ahora, ¿nos pueden comentar un poco más sobre la variable socioeconómica? ¿Cómo afecta el nivel socioeconómico a las mujeres que realizan labores de cuidado de personas mayores en situación de dependencia en su permanencia en el mercado laboral? ¿Voy yo, Bárbara? Sí. Ya, de Sí, manera, efectivamente, como bien mostró aquí Bárbara, una de las cosas que están detrás finalmente del interés en el cuidado tiene que ver con la injusta distribución, ¿no es cierto?, de los roles de género, ¿cierto? Sabemos que el cuidado todavía está anclado fuertemente en esta división más tradicional donde son las mujeres quienes cuidan y por eso nuestro interés con Bárbara de ver qué está pasando con mujeres que conreciben con personas mayores, dado que no tenemos este indicador de si la persona se autoidentifica como cuidadora.
pero estamos asumiendo que las mayor proveedoras de cuidados son mujeres al interior de los hogares. Pero como bien mostraba Bárbara en los últimos gráficos, efectivamente hay una intersección entre ser mujer y el nivel socioeconómico. O sea, efectivamente lo que observamos acá es que posiblemente las mujeres con menores recursos, las mujeres que efectivamente son más pobres, efectivamente tienen mucho más probabilidades de realizar cuidados que aquellas mujeres que tienen la posibilidad de tener mayores recursos y puedan contratar el cuidado finalmente formal. Entonces, lo que uno esperaría con este tipo de proyecto es tratar de efectivamente que la política pública, que yo creo que va hacia ese lado, o sea, estamos todos sintonizados en la necesidad de visibilizar en cómo emparejamos la cancha, que es como el concepto que se utiliza, en que finalmente se pueda la responsabilidad del cuidado, en el fondo, repartir, en el fondo que no esté solamente anclada en la familia, y sobre todo pensando en que las mujeres puedan también tener la disposición de poder salir al mercado, ¿no es cierto? Y que las mujeres trabajen en todos los niveles socioeconómicos, no solamente es importante para la propia autonomía de las mujeres, sino que también tiene que ver con crecimiento económico. O sea, el hecho de que haya más mujeres en el mercado laboral tiene que ver también con su desarrollo, tanto individual, pero también es relevante como para que el país finalmente tengamos mejor bienestar. Muchas gracias, Beatriz. Tenemos aquí una consulta de Tomás, fundador de Mera Índice, que es un registro clínico electrónico exclusivo para residencias de adultos mayores, CEDIAM, y también que están diseñando una plataforma de agencias de cuidado y cuidadores. Dice si es posible o están abiertos a alianzas y colaboraciones y si va a ser posible descargar en algún momento este estudio. Vea, voy yo, respondo yo. Eh, bueno, nuestro convenio con el Registro Social de Hogares no nos permite descargar bases de datos. Lo que nosotros vamos a dejar a disposición es un documento, un informe final que entregamos al Ministerio de Desarrollo Social hacia el final del proyecto, hacia octubre, con toda esta información. Por supuesto, va a estar disponible para quien desee revisarlo. Y, y las alianzas que pudiéramos conformar, por supuesto, siempre hemos estado disponibles, especialmente para enriquecer esta mirada territorial. Sabemos que es difícil, nos ha costado tiempo y esfuerzo, y por lo tanto, si podemos sumar personas al equipo, son siempre muy bienvenidas y podemos conversarlo. El tema es que el tema de la población a nivel territorial es información sensible y que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social, y ahí nosotros no podemos proveer esa información, pero por supuesto sí disponer de los informes que podemos hacer con análisis estadísticos, por supuesto que sí, y quizás avanzar, quién sabe, en postular nuevamente más adelante a un nuevo proyecto que incluya otras miradas, otros equipos más grandes, por supuesto que sí. Simplemente sumar ahí a Tomás que en esta última diapositiva están nuestros contactos, así que feliz que nos pueda escribir y quizás armar ahí una conversa para saber un poco más, pero como dice Bárbara, nosotros tenemos como, firmamos obviamente, y la naturaleza del RIS que se entiende por un tema ético de resguardar los datos, para que lo sepan aquellos que nunca han estado familiarizados, nosotros tenemos que ir al ministerio a trabajar, todos los datos están registrados en los computadores del ministerio, nosotros no podemos tener acceso a esta información porque se entiende que son temas sensibles, pero obviamente todas las colaboraciones están abiertas. Quizás quería, Ana, perdón, antes no sé si hay alguna pregunta que Bárbara, a lo mejor para Ir el cierre. comentando más. Sí, quería a lo mejor pedirle a Bárbara que si a lo mejor podías hacer énfasis en lo que viene, como también para dejar invitada a la gente que está hoy día o quizás gente que no va a ver este webinar, para lo que se viene y dejarlos como desde ya invitados a un nuevo webinar esperamos a fin de año. Sí, solo para cerrar, gracias Bea, contarles en lo que estamos y en lo que vamos a seguir. Como decía Bea, uno de los desafíos no es solo presentar los mapas con la proporción de personas mayores, sino que también
para el próximo webinar y los próximos productos que queremos sacar de esta investigación tiene que ver con desagregar los mapas por estos niveles de dependencia. Hemos comprometido también un análisis de género, sabemos que es muy relevante que no solo se analice personas mayores, sino que las mujeres, dado que tienen mayores expectativas de vida, años de esperanza de vida, por lo tanto es importante ver este análisis entre hombres y mujeres, y por supuesto esta edad entre tercera y cuarta edad también nos parece relevante desagregar y mostrarlo en los mapas. Vamos a seguir aumentando la oferta de cuidados con estas instituciones, no solo del SENAMA, sino que queremos mirar también otras instituciones de salud que nos pueda proveer el Ministerio de Salud. Y con esto ya vamos a hacer los análisis estadísticos más refinados, como la identificación de estos clústeres o grupos con indicadores más de autocorrelación, de identificar cómo zonas de personas mayores se rodean de otras zonas que también reciben personas mayores, cuáles están más aisladas, etcétera, e identificar necesidades de cuidado con la estimación de distancias a estos centros que mostrábamos, porque queremos identificar cuáles son los barrios donde no hay o es muy escasa una oferta de cuidados formales. Eso ya se puede hacer ahora, estimando distancias lineales desde los centros de los barrios hacia estas instituciones de cuidado. Y vamos a terminar con ya modelos más refinados, con datos de PONEL, tomando toda la información que tenemos desde el 2016 hasta el 2022 para ir controlando por otros factores que sabemos que pueden afectar el bienestar o estas variables que estamos tomando como situación ocupacional, participación laboral, etcétera, pero que no los observamos, por supuesto, en la base de datos. Entonces, para eso vamos a estimar modelos un poco más complejos para poder ir identificando de mejor manera cómo se genera la dependencia y luego cómo esto puede afectar a las personas que viven con estas personas mayores. Bueno, muchas gracias Beatriz Fernández y Bárbara Flores por la presentación y a todos quienes nos acompañaron esta tarde. La grabación, como les comenté en un comienzo, quedará disponible en nuestro canal de YouTube, Micare-Chile. Y bueno, y quienes quieren saber más de Micare y de su trabajo, les recordamos visitar la página web micare.cl. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias a todos, que tengan buena tarde y suerte con la lluvia. Espero que no pase de nada más. Muchas gracias por conectarse. Cualquier Para cosa nos acompañarnos. contactan. Sí, muchas gracias.